Quiero que busque ahí y me acompañe, ¿sí?, al libro de Jonás, profeta menor, libro pequeñito, 4 capítulos. Está entre Abdías y Miqueas, difícil de encontrarlo. Desafío cuando uno juega a la espada bíblica. No sé si usted jugó a la espada bíblica o soy muy viejito ya. Pero uno jugaba en la escuela dominical a la espada bíblica. ¿Quién encontraba primero una cita bíblica y le daban un premio? Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Si lo encontró me dice amén. Bien, varios ganaron ahí. ¿Sí? Leemos la palabra del Señor. Pero Jonás dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, que dice, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabeza y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba, ¿qué cosa? La muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir tu palabra. Que ella hable, Señor, a nuestras vidas en esta mañana. Que sea para nosotros, Señor, verdadero alimento, verdadera comida. Que ella nos guíe, Jesús, siempre a tu voluntad. Habla a nuestras vidas en esta hora. Dame gracias, Señor, unción de nuevo para compartir tu palabra con toda autoridad, para que ella, Señor, nos guíe en todo lo que hacemos y en toda decisión que tenemos que tomar. Habla a nuestras vidas hoy, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título, Jonás, un hombre como nosotros. Lo cierto es que la historia de Jonás es una historia muy conocida. Es una historia que cuando uno se cría dentro de la iglesia, generalmente se enseña en la escuela dominical. A uno le enseñan que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y esa era una canción. Y por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Sí? Uno le enseñan eso y uno crece con esa historia bíblica. Pero muchas veces nos quedamos hasta esa parte de la historia bíblica, que Jonás desobedece a Dios,
Y en eso Dios levanta una gran tormenta porque Jonás quiere huir del llamado del Señor. Viene un pez muy grande al ser después arrojado por los hombres del barco porque tenían temor. El barco se hundía y pasado una cantidad de 3 días, Jonás se arrepiente y el pez lo escupe y Jonás va a Nínive a predicar y la gente se convierte y se arrepiente y se vuelve a Dios. Generalmente ahí termina la historia, pero esto tiene otro final, otra parte. Y muchas veces ese otro final no se lee o no se explica o no se le saca toda la riqueza que puede tener, que es precisamente un poquito de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Estamos parados en esta parte. Jonás ya fue a Nínive, estuvo predicando, hablando acerca de la palabra del Señor, llamó a toda esta ciudad y a todo este imperio, que es el imperio asirio, a arrepentirse. Estuvo 3 días, dice, caminando por toda la ciudad, porque era una ciudad grande en extremo. Lo leímos en el texto, más de 120,000 personas. La ciudad se arrepiente, se vuelve de su conducta y se vuelve de todo corazón a Dios. Y Jonás, extrañamente, sí, es el único profeta del Antiguo Testamento que es llamado a predicar a una ciudad extranjera. En general, los profetas solo se movían dentro del templo y dentro del territorio de Israel. Por lo tanto, Jonás es llamado a una misión inusual. ¿Sí? Ahí estamos un poco contextualizando esta historia. Pero, diga conmigo, pero, Jonás obedeció, la gente se arrepintió, pero Jonás dice que va afuera de la ciudad y levanta una pequeña enramada para mirar qué es lo que iba a acontecer con la ciudad. Porque Jonás en el fondo no quería que esta ciudad se arrepintiera. ¿Cuál era el problema? El problema era que Jonás veía al imperio asirio como una amenaza a la seguridad de Israel. Y tenía además un conflicto teológico. ¿Cómo Dios iba a perdonar a un pueblo pagano, a un pueblo que no estaba dentro del pacto de Dios? Pero su mayor conflicto era que el Señor los iba a perdonar y en algún momento este pueblo se iba a levantar e iba a atacar a Israel. Por lo tanto, Jonás no deseaba aquello, sino que en el fondo de su corazón se sentó a esperar y a ver si Dios destruía esta ciudad. Esa es la historia y en ese punto estamos parados. Yo puse aquí, tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque Jonás es un hombre igual que nosotros, que a veces cometemos el mismo error. Uno puede pensar que Jonás, después de estar 3 días en el pez, su mentalidad iba a cambiar, iba a entender el propósito de Dios y iba a salir de aquella situación total y absolutamente transformado para hacer la voluntad de Dios. Pero la verdad es que Jonás obedece, pero en su corazón sigue pensando que aquella ciudad debe ser destruida. Por eso tropecé de nuevo con la misma piedra. Si algo yo tengo muy mal en mí mismo, quizás por mi dislexia, no lo sé, es mi sentido de la orientación. Me pierdo con mucha facilidad, igual que a mi papá. Es algo que compartimos, es una herencia, ¿sí? Si usted nos da unas vueltas hacia la manzana, nos perdemos. Y me ayuda ser chileno. ¿En qué sentido? En que esté donde esté, miro la cordillera. ¿Sí? Ese es mi punto de referencia. Sé que la cordillera está allá, allá ya me ubico un poquito y no estoy tan desorientado. Pero cuando era mucho más joven que ahora, me fui a vivir a Buenos Aires, Argentina. Y allá no hay cordillera, no hay cerros, es todo plano.
y es una ciudad de diagonales. No sé a quién se le ocurrió inventar diagonales. Entonces no tenía ningún punto de referencia. Sí, no tenía ningún punto de referencia. Entonces yo salía y me perdía el tiro. Entonces tuve que empezar a hacer un ejercicio de aprenderme las esquinas. ¿Qué había en cada esquina? ¿Qué había en este negocio, tal negocio? Aquí hay una ferretería, aquí hay una panadería. Y así me podía ir orientando, porque si no, de verdad me pierdo. No es chiste, es verdad. De verdad me pierdo. Gracias al Señor inventaron Waze y ahí ya me solucionó la vida. Pero antes de eso, estamos hablando año 2000, no existía Waze, no había Moovit, ninguna aplicación para moverse en la ciudad. Entonces comencé a memorizar esquinas y de esa forma ya me orientaba. Volví a Chile y tenía la bendición de tener la cordillera. Porque hay un dicho que si nos sacan la cordillera nos perdemos. No sé si usted lo ha escuchado, pero si a los chilenos nos quitan la cordillera, nos desorientamos. Ahora, esto me llevó a entender, sí, que yo reconocía si ya había pasado por aquel punto, porque volví a encontrar la misma panadería una y otra vez, estoy perdido, tengo que cambiar de dirección. Pero a veces en nuestra vida espiritual nos sucede igual. Volvemos a estar en el mismo punto, volvemos a transitar el mismo camino y tomamos la misma decisión. Y volvemos a caer en el mismo error constantemente. Y reconocemos que ya hemos estado en este camino. Miramos el entorno y sabemos que por aquí ya transité. Y sé que si por este camino yo sigo, voy a obtener el mismo resultado. Y a veces en nuestra vida espiritual nos sucede igual. Reconocemos dónde estamos parados. Sabemos que si seguimos en esta decisión que hemos tomado, si en esto somos porfiados con el Señor, somos tosudos, vamos indefectiblemente a llegar al mismo punto, de donde ya el Señor en algún momento nos sacó, nos rescató. Entonces usted, cuando esté en el mismo camino, cuando se encuentre en el mismo punto, no tome la misma decisión. Porque si no va a repetir lo que ya ha vivido. Y a veces nos cuesta cambiar, nos cuesta entender que este camino que estamos transitando nos va a llevar al mismo punto. Que es, en alguna medida, lo que pasó con Jonás. Jonás no entendía al Señor, no entendía lo que Dios quería hacer, no entendía los planes de Dios y no entendía por qué Dios quería perdonar a este pueblo pagano. A veces nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y al igual que Jonás, creemos que nosotros tenemos un mejor plan que el Señor. Y tomamos decisiones que nos van alejando del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y nos encontramos nuevamente en un camino en el que nos queremos independizar del Señor, en que queremos separarnos de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Por eso enfrentamos a veces la misma escena. Aunque el Señor nos lleve y nos encierre en un gran pez, nos haga vivir situaciones extremas, de pronto el Señor nos lleve a enfrentar situaciones que complican nuestra vida y creemos que a través de aquello vamos a cambiar. Las situaciones no tienen el poder de cambiar el corazón del hombre. Solo el Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón. Porque a veces pensamos que tal situación extrema que vivió esa persona va a cambiar su conducta. Y la persona sale de la situación, resuelve el conflicto y vuelve a caer en la misma conducta.
Las situaciones no tienen el poder de cambiar el corazón del hombre. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida, nuestro carácter, nuestras conductas y nuestras determinaciones. Pero para eso tengo que dejar que el Señor entre en lo más profundo de mi corazón para que Él verdaderamente pueda trabajar en lo profundo y no solo en lo superficial. ¿Acaso no decíamos después de la pandemia, todo va a cambiar, la gente va a ser mejor después de estar encerrados 2, 3 años? Y lo cierto es que todo continúa igual o peor. Porque no son las situaciones los que cambian nuestro corazón. Jonás se quebranta, se arrepiente, Dios lo perdona, va a Nínive. Creemos entonces que aprendió, pero lo cierto es que está esperando ver qué es lo que el Señor va a hacer con aquella ciudad. Podríamos pensar que esta situación lo haría cambiar a Jonás profundamente, pero aún está en esta pelea constante con el Señor. Y eso me lleva a una primera verdad. Dios trabaja en nosotros pacientemente. ¿Por qué? Porque el Señor podría haber desechado a Jonás. Ya le mandé el pez, se arrepintió, dijo que iba a cambiar de actitud, pero volvió al mismo punto. Pero el Señor no desecha, el Señor trabaja en nuestras vidas. Y el Señor trabajó pacientemente en la vida de Jonás. Porque ahí hay todo un diálogo que se produce entre Dios y Jonás. Y en este diálogo Dios, con total amor y con total paciencia, habla con Jonás. Y le pregunta, ¿por qué estás tan airado? ¿Por qué estás tan enojado? Y comienzan a tener un diálogo. Podríamos decir que la actitud del profeta es una actitud irrespetuosa, incluso irreverente con el Señor. Porque llega a decirle, mejor me es morir, quítame la vida, no quiero seguir viviendo, no quiero ver lo que tú vas a hacer, prefiero que me quites la vida. Pero el Señor con total amor y con total paciencia trabaja en la vida de Jonás y hace crecer sobre su cabeza una calabacera, un árbol que venga a darle sombra a Jonás, para posteriormente a través de este mismo árbol enseñarle otra verdad a Jonás. A veces estamos tan llenos de contradicciones en nuestra propia vida. A veces luchamos contra el Señor, nos enojamos con el Señor por lo que está haciendo, porque no entendemos, porque encontramos que es injusto, que no merecemos lo que estamos atravesando. Tenemos estas contradicciones, estos conflictos. Pero aún así el Señor con total paciencia habla con nosotros y comienza a acercarnos a su corazón y acercarnos a la verdad que Él nos quiere enseñar. Dios trabaja con nosotros pacientemente. Dios entonces pasa por alto la actitud del profeta. Pero, diga conmigo, pero, mientras no aprendamos la lección que el Señor nos quiere enseñar, volveremos a enfrentar la misma prueba constantemente. Una y otra vez vamos a estar en el mismo camino si no logramos entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y si no dejamos que el Espíritu Santo transforme profundamente nuestro corazón, vamos a estar una y otra vez transitando el mismo camino. Dios quería que el profeta entendiera su voluntad y sacara de su corazón su amor desmedido por la nación de Israel, porque era un amor que estaba por encima de los planes que Dios tenía con él como profeta de Dios.
Y ese era el verdadero conflicto en el corazón de Jonás. Todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, primeramente en nuestras vidas, se puede transformar en un ídolo en nuestro corazón. Jonás amaba tanto a Israel que lo amaba por sobre los planes que Dios tenía para él como profeta. Y ese era el verdadero conflicto. A veces amamos más las cosas que Dios nos puede hacer y puede hacer a favor nuestro. Todo lo que ponemos en primer lugar en nuestro corazón por sobre Dios se puede transformar en un ídolo en nosotros. Y Dios es un Dios celoso. Él quiere siempre el primer lugar en nuestras vidas. Por eso Dios trabaja en nosotros pacientemente. Y Dios necesita quitar todo ídolo de nuestro corazón. Punto número 2. Dios tiene que quitar de nuestro corazón todo aquello que no permite que Él cumpla su voluntad soberana en nosotros. Y eso va a ser un trabajo constante y continuo del Señor, porque nosotros tendemos a poner otras prioridades por sobre Dios en nuestras vidas. Lo hacemos constantemente. Hay cosas que comienzan a llenar nuestro corazón y nos desvían de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Si no tengo esto, entonces no tengo deseos de seguir y servir a Dios. Y aquí usted puede rellenar esta parte con lo que usted desee. Si no tengo tal trabajo, si no tengo tal ingreso, si no tengo tal persona en mi vida, si no tengo tal honra dentro de la iglesia, si no tengo tal reconocimiento y el Señor de pronto pone a prueba aquello, entonces ya no quiero y mi fervor por el Señor ya no es el mismo. Mi amor por Dios no es igual y comienzo entonces a alejarme de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, el primer lugar, se puede transformar en un ídolo en nosotros. Y de eso debemos de tener cuidado. Y es lo que constantemente tenemos que examinar en nuestro corazón. Para que mi amor por Dios sea lo primero y sea lo que me mueva a hacer el todo en mi vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de examinar. Porque tendemos a refugiarnos en personas, tendemos a refugiarnos en cosas, y en eso ponemos nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza, y no en el Señor. A todos nos pasa. A mí me pasa. Hay cosas que comenzamos a poner en primer lugar y a confiar en personas, en situaciones, y no ponemos nuestra fe verdaderamente en el Señor. Lo dijo el salmista: no te apoyes, dice, en los príncipes del pueblo, sino apóyate en el brazo fuerte de Dios. Jonás tenía las aptitudes idóneas para realizar la tarea que Dios le había encomendado, pero no tuvo la actitud correcta. Siempre va a ser más importante la actitud para el Señor que la aptitud. Las aptitudes se aprenden, ¿sí? Dios capacita. Si Él llama, Dios capacita. Pero la actitud con la que yo sirvo al Señor, la actitud con la que yo obedezco lo que Dios me ha llamado a hacer, es lo que siempre va a marcar la diferencia. Usted puede obedecer a algo,
a una tarea que se le encomienda, pero puede obedecer de mala forma, con una actitud incorrecta. Acá me dejaron puesto, acá estoy parado, haciendo el loco. Claro, ellos están allá adelante y yo acá parado. ¿Para qué me ofrecí? No está la actitud correcta. Dios llama, Dios capacita, pero la actitud es algo más profundo. Es algo que tiene que ver con el corazón, con las motivaciones, con los móviles. Jonás era el profeta indicado para la tarea, pero no obedeció con la actitud correcta, porque se sienta a esperar ver que la ciudad sea destruida. Predicó, 120,000 personas se convierten. Eso es un avivamiento. ¿Qué predicador no quisiera ir a una ciudad invitado y que 120,000 personas se convirtieran? Ya estaría en todas las redes sociales. Tendría invitaciones como para 5 años a diferentes congresos de evangelismo efectivo. Pero Jonás está en un conflicto porque no entiende lo que el Señor está haciendo. Y en esa contradicción también caemos nosotros. Cuando no entendemos lo que el Señor hace, entonces no tenemos la actitud correcta. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado herramientas, vamos creciendo en el Señor, pero algo sucede que nos saca de este camino que íbamos transitando y nuestra actitud cambia. Si usted va a obedecer al Señor, hágalo siempre con la actitud correcta, con el corazón correcto. Si va a servir en la casa del Señor, hágalo con la actitud correcta. Porque el servicio es amar a los hermanos. Amo a Dios, amo a mis hermanos. Sirvo a Dios, sirvo a mis hermanos. El Señor permitió todas las vivencias que Jonás atravesaba porque quería sacar de su corazón aquel fervor nacionalista que tenía por Israel y que entendiera verdaderamente lo que él quería hacer con este pueblo. Dios siempre permite diferentes situaciones para ir trabajando en nuestras vidas, para que comprendamos esta verdad, que Él siempre debe ser lo primero en nuestro corazón. Siempre lo primero debe ser el Señor. Dios trabaja pacientemente en nuestras vidas. Dios quiere desarraigar de nuestro corazón todo aquello que impide su voluntad soberana en nosotros. Y Dios siempre debe de ser lo primero en nuestro corazón. Punto número 3. Cuando Dios es lo que amamos y Él es lo primero en nuestra vida, entonces seremos verdaderamente libres. Lo dijo Jesús, conoceremos la verdad y la verdad nos haría libre. Lo conoceríamos a Él y eso nos haría verdaderamente libres. Cuando nuestra esperanza y fe está depositada en las personas o en las cosas temporales y esto se ve afectado, entonces todo nuestro ser sufre y se ve afectado. A tal punto que llegamos a decir, igual que Jonás, ya no quiero seguir viviendo. Somos libres verdaderamente cuando toda nuestra fe, nuestro corazón y nuestro amor está puesto en el Señor. Cuando quitamos a Dios del centro del corazón y nos refugiamos en personas, en cosas temporales, y algo pasa, que esa relación se ve afectada, que ese emprendimiento comienza a decaer, algo sucede y en eso está puesta toda nuestra fuerza, nuestra esperanza, entonces somos remecidos completamente. Porque aquello es lo que nos está dominando y siendo el centro de nuestras vidas. Entiéndame algo,
si nos sucede algo complejo, vamos a entristecernos. Somos seres humanos, ¿sí? Somos de carne, no somos ángeles. Nos vamos a entristecer. Pero si Dios es el todo de nuestra vida, lo primero, vamos a lograr atravesar aquella situación tomados de la mano del Señor. Vamos a estar con el Señor, vamos a atravesar aquella dificultad. Va a ser una tristeza, sí, pero nuestro gozo está depositado en el Señor. Si Dios es lo primero en nuestra vida, tendremos tristeza frente a alguna adversidad, pero esto no nos derrumbará, porque nuestra esperanza está puesta en Dios y Dios siempre está firme en su trono. El Señor no se mueve, Él sigue firme en su trono. Todo lo demás puede tambalear a nuestro alrededor, pero el Señor sigue en el mismo punto. Y yo sé a dónde mirar, sé a dónde depositar mi fe. Soy tan frágil y nos volvemos tan frágiles cuando Dios no es lo primero en nuestra vida, porque la vida es violenta, como dice nuestro pastor, cambiante. Todo se puede derrumbar a nuestro alrededor. Y si nuestra fe está puesta en aquellas cosas, entonces con ello también se va a ir derrumbando mi fe. Cristo es el blanco. Cristo es la persona en la cual debo de confiar y poner toda mi fe. El Señor le dio sombra a Jonás, pero como un pedagogo excelente, un maestro por excelencia, mandó un gusano a que se comiera la planta. Y ahí viene de nuevo el conflicto. De nuevo nace la ira y el enojo de Jonás. ¿Por qué el gusano se comió la planta? Y tiene este diálogo con el Señor, donde el Señor le dice a Jonás: tú no plantaste aquel árbol. Tú no eres el que plantó el árbol ni el que lo hizo crecer. ¿Por qué te enfadas tanto hasta tal punto que dices prefiero la muerte? Esa es la pregunta que el Señor le hace. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace cuando nos quita algo que nosotros amamos. Cuando nos enfrentamos a alguna situación en que cambia nuestra realidad, ya sea nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones sociales. Hay situaciones que cambian la realidad que estábamos viviendo, que cambia lo que hasta ese momento conocíamos. El Señor nos pregunta: ¿eres tú el que hizo crecer o soy yo el que te lo dio? ¿Eres tú el que hizo crecer tu economía? ¿Eres tú el que asimismo se sustenta o soy yo el que te ha dado lo que tú tienes? Porque si ha sido el Señor el que nos ha dado lo que tenemos, Él en su soberana voluntad lo puede volver a hacer florecer. Si creo que soy yo, entonces saqué al Señor de la ecuación de mi vida. Construí algo en mis propias fuerzas. ¿Quién es el que me da todo? Dios. Y Él me lo puede quitar, me lo puede pedir. Él puede cambiar mi realidad. Y así como cambia mi realidad, puede volver a restaurarme, a levantarme, a levantar aquello que yo ya di por perdido. El Señor lo puede volver a resucitar. Pero para eso Dios
debe de ser lo primero en nuestra vida. Siempre el Señor debe de ser lo primero. Somos como Jonás en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Dios trata con nuestras vidas y muchas veces recaemos en las mismas conductas que nos alejan de Dios. Y a mí hay algo que me gusta pensar acerca de esta historia de Jonás. Y con esto voy a ir cerrando. Y es que lo que acabamos de leer es una autobiografía. Me gusta pensarlo de este modo. No está comprobado quién escribió el libro de Jonás. Pero a mí me gusta creer que fue el propio Jonás quien escribe esta verdad. Por la intimidad de los detalles que hay. Porque solo Jonás podría saber estos diálogos que tuvo con el Señor. ¿Y por qué me gusta pensar que Jonás escribió su propia historia? Porque quiero creer que el profeta finalmente entendió lo que el Señor quería hacer. Y no escondió su realidad, no escondió su contradicción. Porque a veces vivimos esta contradicción en nuestra vida cristiana. Ninguno de nosotros puede decir, yo jamás he errado, jamás he dudado, siempre he obedecido a la voz de Dios y siempre Dios ha sido lo primero en mi corazón. Entonces no tendría que estar acá, tendría que estar en el cielo. Lo cierto es que Jonás escribe esta historia y nos deja plasmada la realidad que hay en su corazón y cómo Dios trató con él y cómo Dios le enseñó. ¿Para qué? Para que podamos nosotros a través de esta historia entender que el Señor quiere trabajar sobre nuestras vidas. Y Él lo va a hacer pacientemente. Va a ir trabajando en nosotros, va a ir quitando de nuestro corazón todo aquello que estorba para hacer su voluntad en nuestras vidas. Y nos va a ir llevando a tal punto que Él llegue a ser el todo de nuestro corazón. Para que podamos ser verdaderamente libres. Porque cuando Dios es el todo de mi vida, me pueden quitar todo lo que soy, todo lo que tengo. Pero si Dios es el todo de mi corazón, eso jamás me lo pueden arrebatar. Como dijo Pablo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios sigue corriendo. Nos pueden quitar todo, lo material, lo afectivo. Pero si Dios es el todo de mi vida, eso jamás me lo pueden arrebatar. Por eso me gusta pensar que es Jonás el que escribe esta historia. Para mostrarnos que también le fue difícil, que también fue complejo para él entender lo que Dios quería hacer, que también le costó obedecer al llamado del Señor. Y que en esas contradicciones Dios lo fue formando y que en medio de esas contradicciones el Señor fue preparando su corazón hasta que pudiera entender lo que Dios quería hacer con él. Y lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr no volver a transitar una y otra vez por el mismo camino? Y es que cuando yo me encuentre en el mismo punto, en el mismo camino, elija a Cristo, elija al Señor, elija seguir a Cristo, que Él sea lo primero. Cuando esté en el mismo punto donde yo ya estuve, donde yo ya sé que si hago tal situación me voy a poner en riesgo de caer en determinado pecado, vuelva atrás y elija a Cristo. No quiero volver a transitar a este camino, Señor. Yo ya estuve aquí, yo ya viví esto. Yo ya sé lo que me va a pasar si me vuelvo a exponer a esta situación.
entonces me arrepiento, cambio de dirección y elijo a Cristo. Y lo elijo una y otra vez. Y me arrepiento las veces que sea necesario arrepentirme. Porque hay situaciones profundas en nuestro corazón que el Señor quiere sanar. Hay situaciones que de pronto nos tienen atados y no podemos vivir un evangelio de libertad. Y el Señor de aquellas situaciones nos quiere hacer verdaderamente libres. Pero yo debo de elegir a Cristo las veces que sea necesario. Y si de algo me tengo que arrepentir, lo haré. Y volveré a la gracia del Señor. Y volveré a ir al trono de gracia, al trono de misericordia de Dios. Y buscaré su perdón. Y no caeré preso de pensamientos que me dicen, ya no hay perdón posible para ti. Porque has vuelto a caer en esta misma situación. Has vuelto a transitar este mismo camino. Siempre hay perdón, si hay arrepentimiento. Si yo me vuelvo al Señor, va a haber perdón para mí. Y va a haber perdón dispuesto para mi vida. Pero debo de volver de todo corazón al Señor. Nunca va a ser esto una tarea sencilla, fácil de llevar a cabo. Pero cada día debo de elegir a Cristo. Y no dejar que las situaciones que de pronto me desbordan, me lleven a desalentarme, me lleven a caer en que mi fe vaya menguando a tal punto que me aleje del Señor. Al igual que Jonás, necesito siempre que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, en mi corazón. Sin Él no es posible. Sin la obra del Espíritu Santo en mí no es posible. Necesito al Señor en mi vida. El llamado es este. Si estás enfrentando situaciones que ya has vivido antes, deja que el Espíritu Santo trabaje en lo profundo de tu corazón. No te rindas, no abandones, no desertes, no retrocedas en tu fe. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar. El Señor está trabajando, está construyendo algo nuevo. Ten paciencia en el Señor. Él está quitando de tu corazón todo lo que estorba. Está trabajando en ti. Tú solo búscalo a Él, ámalo a Él, que Él sea lo primero, que Él sea el todo de tu vida. Y verás al paso del tiempo cómo Dios está escribiendo una nueva historia contigo, con tu familia. Pero deja que el Espíritu Santo trabaje. Póngase de pie.